No dicho esto, el gran gusto de saludar al doctor abogado, entre otras causas que tiene, por ejemplo, tiene el tema tragedia de Once y aparte es abogado de Cristina Fernández en algunas causas. Vamos a saludar al doctor Gregorio Dalbón. Doctor, ¿cómo le va? Jorge Chamorro, Laura Impeliceri la saludan. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buen día, muy bien. Bueno, doctor, antes que nada, tema, corríjame si usted me equivoco, estoy abusando de mi memoria, tema tragedia de Once, ¿qué expectativas tiene hasta ahora? Porque allí se van sabiendo algunas cosas que no han salido mucho en los medios, pero hay algunas cuestiones con un perito, tengo entendido, que podrían echar más luz sobre qué pasó finalmente ese día trágico, ¿no? ¿Puede ser, doctor? Sí, es cierto, el 31 tenemos los alegatos, en los cuales voy a participar y voy a dar mi opinión en referencia a lo que fue el juicio de Once en relación a Julio De Vido y a otro imputado más. Y bueno, ahora estoy preparando el alegato, estoy escuchando muy seguido y muchas veces al perito Brito, que es el perito que estuvo en disidencia con los otros 6, y realmente no, en 30 años de abogacía no escuché las justificaciones tan inverosímiles en referencia al funcionamiento de un tren. Los demás también eran ingenieros y pensaban diferente a lo que decía él, pero en base a ensayos que se han practicado en la máquina y en base a la lógica pura, ¿no? Porque paró 75 veces antes de no parar en Once. Es evidente que el hecho por el cual el tren no para es porque el maquinista no aplica el frenado. Esto es algo que, más allá de cualquier situación política, de cualquier situación que tenga que ver con peligrosidad en los jueces, de no ascender o de no tener realmente, digamos, el clamor popular, no pueden desoír. O sea, una persona de bien no puede desoír, no puede no ver la realidad, la verdad. Bueno, voy a intentar yo darle a las víctimas que represento eso, la verdad. La verdad es que el que se cargó a los 51 muertos es el maquinista, que se llama Marcos Antonio Córdoba. Después, si eso lo quieren abrochar con que en realidad, porque había un mal mantenimiento y porque los subsidios no iban a donde tenían que ir entre la concesionaria y el Estado Nacional, es harina de otro costal que está bien, que se lo puede investigar, pero que nunca se hubiera investigado si ese tren no hubiera sido frenado. Entonces me parece que es muy hipócrita tratar a Once de una manera que políticamente lo fue, como lo fue el caso Nisman, como fue el caso Cromañón, porque el gobierno de Mauricio Macri está acostumbrado a utilizar a las víctimas para ejercer el poder o para iniciarse en el poder. No olvidemos que con Cromañón se inició en la ciudad de Buenos Aires, y con la tragedia de Once y con el tema Nisman utilizaron a las víctimas para regresar al poder en forma nacional. Me parece que este uso de las víctimas para tener... Hola, doctor Dalbón. No me sale el adjetivo. Sí, hola. No, se cortó justito cuando estaba hablando. Hola. Sí, ahora lo escuchamos. Hola. Justo estaba diciendo esta forma de lograr el poder a partir de víctimas y se cortó. Sí. Hola. Me parece, o lo están llamando o hay un problemita con No, hay un problema ya cuando estaba esperando. No sé dónde me perdí, hasta dónde llegué. Estaba diciendo que habría, de acuerdo a su línea de pensamiento, un modus operandi del macrismo que a partir de hechos de víctimas de tragedias ha llegado al poder tanto en la capital federal como a nivel nacional. Exacto. Y bueno, más allá de toda cuestión política que se va a esbozar en el alegato, hay cuestiones técnicas y diferentes formas de frenado que tiene una formación ferroviaria, donde cuando se hizo las pruebas dentro del mismo tren que estaba siniestrado en los últimos 4 vagones, porque los primeros 2 estaban destruidos, se le dio electricidad, se hicieron los controles y se analizó todo tipo de frenado, que es el frenado obviamente de zapata, el frenado electromecánico y el frenado de lo que es la emergencia. Todo funcionaba.
cuando fueron a analizar también el instrumental del Motorman, que se salvó más allá del choque, se quitó el instrumental y se colocó en otro vagón. Ese instrumental estaba absolutamente utilizable, es decir, que los frenos funcionaban. No hay posibilidades de que el tribunal pueda llegar a desconocer esto. Lo que entiendo es que hay una presión mediática, hay una presión de clamor popular de parte de las víctimas, no de las que represento yo particularmente, que me pidieron la verdad, no la Sí, posverdad. caiga quien caiga, pero que sea el culpable. Exacto, no les interesa que esto, digamos, investigar personas, les interesa investigar hechos. Y el hecho que les interesa investigar a los que represento es la muerte de sus hijos, las heridas de las personas que todavía están convalecientes. No les interesa esta cuestión política que hicieron con la tragedia de Once. Y más allá ¿Usted cree que algunos familiares de víctimas, doctor Balbón, han utilizado, sí, cuesta creerlo porque están parientes, hijos, afectos de por medio, ahora pero algunos han sido utilizados o han utilizado políticamente el tema? Doctor Dalbón. Sí, ahora lo había perdido yo. Parece que se va perdiendo de la señal. Sí, o lo están llamando o con la tormenta se está afectando la señal. Le repito, sí, yo creo que puede haber habido otros grupos de familiares que fueron utilizados políticamente o que lamentablemente ellos también han colaborado políticamente para instalar un tema. No, yo no le echaría la culpa a los familiares. Sí, que los usaron como habitualmente hace la política. Evidentemente, acercarse a las víctimas o a una agrupación de víctimas siempre es positivo para un gobierno. Lo más objetivo en general debería ser dejarlas en paz y colaborar en la medida en que necesiten algo, estar atento. El Estado tiene que estar a disposición, no utilizarlos como bandera para movilizarse o para castigar al gobierno que estaba antes, en aquel momento Aníbal Ibarra, en el anterior Cristina Fernández. Me parece que más allá de toda cuestión, yo no le achacaría culpa a las víctimas porque en definitiva su calidad de víctima la siguen teniendo. Claro. Lo que haría sí es una retrospección importante para ver dónde estaban después que se le murieron los hijos y dónde están ahora esas víctimas que han sido utilizadas para la política. Y con ese sencillo razonamiento uno se va a dar cuenta de qué modo las utilizaron y cómo les están pagando ahora, agradeciéndoles los servicios prestados con la muerte de sus hijos. Esto realmente es muy serio, es muy triste, pero yo no juzgo víctimas ni tampoco juzgo gobiernos. Lo que juzgo es un hecho jurídico que tiene que tener realmente un final jurídico y no un final político. Porque de tener un final político, los jueces estarían haciendo política y no estarían ejerciendo su rol de magistrados que tienen que ejercer la ley y el derecho para tratar de darle una visualización a un hecho delictivo y tratar de poner al que lo cometió, digamos, en un lugar y absolver a aquellos que realmente han sido colocados por sus nombres y apellidos y no por haber participado directamente de los hechos que causaron la muerte de 51 personas. Este es mi razonamiento. Sí, yo le confieso antes que Laura le pregunte, simplemente para esclarecer mi opinión, como siempre me gusta, para que me la retruquen o no. Yo creo que yo no pongo las manos en el fuego por la gestión de Debido, ni con 40 guantes de amianto. Creo que la gestión en ferrocarriles del gobierno anterior fue muy, muy pobre, lamentable. Recién después de la tragedia de Once, con Randazzo, empezó a mejorar, algo que era un déficit grave del gobierno kirchnerista. Pero también entiendo que si vamos a hablar de culpabilidad penal es una cosa, si vamos a hablar de responsabilidades políticas es otra, y me parece que acá se mezcló todo, y como dicen ustedes los abogados penalistas, existe el instituto del nexo causal, porque si yo no lo corto en algún momento, bueno, entonces Mauricio Macri tiene que renunciar porque la tragedia de Iron Mountain, es decir, en algún momento uno tiene que ir al culpable del hecho, al que cometió, tipificó el tipo penal, y dejarlo allí. Después hagamos los daños y perjuicios, hagamos la responsabilidad las responsabilidades políticas, pero no, me parece que en este tema se ha mezclado todo. Eso es mi posición, ¿no? Yo opino igual que usted en cuanto a lo que eran los ferrocarriles, en cuanto a que estaban destruidos.
en cuanto a la política ferroviaria. Diciendo en cuanto a que Randazzo la pudo haber mejorado, porque si usted se acuerda, cuando asume Randazzo y cambia la concesión de TVA por la de los Roggio, Sí. hay un nuevo accidente, una nueva tragedia en Castelar. Ah, cierto. Esa tragedia trajo unos 70, 80 heridos graves y 3 muertos. Y 3 muertos, cierto. Y 3 muertos. Y usted fíjese la diferencia. La instrucción la hizo otro juez, que no fue Bonadío, y en este caso no se llamó ni a Roggio, como lo llamaron a Cirigliano, ni se llamó al secretario de Transporte, que en ese entonces era Schiavi en 11 y era Randazzo en Castelar. Simplemente se llamó al Motorman. Al Motorman fue investigado, nosotros fuimos querellantes de esa causa, los mismos peritos que trabajaron en 11 trabajaron en Castelar, y fue condenado el Motorman a 4 años y medio de prisión. En el otro tema también hubo otro caso más, en la época que estaba Randazzo, en donde se llama 11-2, que es el tren que prácticamente pasa por arriba del Gualray y casi termina en el subte de Plaza Miserere. Es un hecho que ocurre también a los 8 o 9 meses de lo que pasó en Castelar, y ahí también la instrucción la hace otro juez federal, que no es Bonadío, y termina el juicio con una probation del maquinista. Tampoco se llama ni a Roggio, ni se llama a Randazzo, ni se llama a la CNRT, ni se llama a ningún funcionario de la empresa, digamos, nueva, que era la empresa de Roggio. Por eso digo, si bien pienso igual que usted, que la cuestión del tren y de los trenes es una cuestión que no solamente, yo creo que venía arrastrada ya de mucho tiempo, de Menem, quizás hasta del inicio de la democracia, eran trenes caducos prácticamente. Pero yo le puedo asegurar, pero con todo mi corazón, que si el hecho no ocurría, la situación esta que estamos hablando hoy sería la misma. Es lamentable, pero evidentemente si Córdoba frenaba, el hecho no ocurría, la gente no se moría y políticamente esto no existía. Hubieran tenido otro tipo de situación. Por eso, mi pensamiento siempre fue, ¿quién le enseña a manejar a los maquinistas? Porque los 3 gozan de muy buena salud. ¿Por qué fue un maquinista baleado por la espalda? ¿Qué pasa con la fraternidad, el sindicato que está detrás de los trenes? Yo me pregunto, ¿es normal y habitual que 3 trenes en el mismo ramal en un año y medio puedan chocar, tener casi 56 víctimas y más de 1000 heridos en un mismo gobierno? Cuando el tercer choque ya Randazzo había puesto máquinas que lo filmaban, cámaras que filmaban al Motorman, y el Motorman que choca el tercer tren se escapa con la cámara, la rompe a martillazos y luego se entrega al juez Ariel Lijo. Me parece a mí que por otro lado hay algo que esa trilogía siniestra inventada por Bonadío ha fallado, que eran funcionarios, que eran políticos, y también el tema de los empresarios, que en ese caso era Cirigliano y en el otro eran los Roggio, y la tercer pata de la trilogía siniestra era el sindicalismo, que es la fraternidad, que es Omar Maturano. Yo me pregunto, ¿alguien escuchó hablar de Omar Maturano, que es quien le enseña a manejar a los Motorman que hicieron? Porque yo creo que lo hicieron, 11 Castelar y 11-2. ¿Alguien lo vio sentado en el banquillo de los acusados? Yo no lo vi. Y tengo mi estrategia propia. Terminado que sea el juicio contra Julio Devido, vamos a tratar de unir todos los juicios, y hay un factor y un común denominador en todos. Los 3 Motorman hacen el hecho, y los 3 Motorman terminan en el sindicato. No terminan en los hospitales, terminan en el sindicato. Marcos Córdoba pasa por el sindicato, después pasa por la clínica del sindicato de la fraternidad. El Motorman de Castelar salta del tren y se va al sindicato. Y el Motorman de 11-2 también se va para el sindicato y es buscado después por Ariel Lijo y secuestrada su mochila con el disco rígido roto de la cámara por parte, y lo encuentran en el sindicato con gente del sindicato. No hablo del Pollo Sobrero ni hablo del sindicato del Pollo Sobrero, que es el de otro tipo de personal, que es el de guardas, sí, sino que hablo del sindicato de Motorman, que es la fraternidad, que la única manera de que vos puedas ser Motorman es ser hijo de un Motorman. En Córdoba, en el accidente de 11, en la tragedia de 11, o en el siniestro de 11, mejor dicho,
Cuando Córdoba llega con el convoy, estaba el padre de Córdoba esperándolo. A mí me resulta muy llamativo. A mí me resulta muy llamativo que hayan pegado 6 tiros a un tipo y mientras lo estaban velando le hayan vaciado la casa, que se llamaba Andrada, y que era el motorman que debió haber manejado el coche cabeza de Moreno hacia 11, que termina manejando Córdoba con 24 años de edad y sin ninguna experiencia. Si querían dar un susto, si querían hacer alguna cosita, quizás pudo haber sido así como yo lo estoy planteando. Se equivocaron de hombre porque este hombre evidentemente equivocó la velocidad al impactar contra el guardrail de lo que era la estación de 11. Evidentemente no es obra de la casualidad que 3 hechos ocurran en un año y medio, prácticamente cercano a lo que era la debacle del gobierno de los Kirchner en esa época que fueron los hechos. Ahora, perdón, y bueno, doctor, sí. lo que usted está diciendo tiene una dimensión, es tremendo. ¿Esto usted lo va a esbozar en el alegato, en el juicio oral? Pero por supuesto, claro que sí, lo vengo gozando, Pero, por eso me echaron de 11 en 1. Maturana, si usted alguna vez dijo esto, no sé, me imagino que Maturana estará preparando una batería de acciones judiciales contra usted. Acuérdense que es Maturano, termina con Maturano, tienes razón. No, lo que estoy pensando es... Lo único que puede preparar Maturano para mí es una bala hueca, porque cuestiones jurídicas para hacerme a mí ha tenido desde hace más de 5 años, porque hace más de 5 años que yo vengo diciendo esto. Yo estoy convencido que este hombre es un mafioso, y no solamente estoy convencido, se lo he dicho en la cara en el juicio de 11. Le he preguntado en el juicio de Castelar también, entre otras cosas, cuánta gente mató. Y se dio vuelta y me dijo, y el juez me dice, algo no puedo preguntar eso. No, perdón, le estoy preguntando cuánta gente mató, porque era motorman, como tiene tanta experiencia. Y el tipo se dio vuelta y le dijo, sí, quiero contestar. Y contestó, 16 personas y no sabe el ruido que hacen los huesos, y se reía. Y cuando pasó por delante mío y de mi socia, le dijo a mi socia si quería darle el teléfono por si te quedaba alguna pregunta todavía por hacerle. Y además de eso, nos pasaron, nos entraron en uno de los lugares donde tenemos documentación, justamente cuando nos íbamos de feria, nos reventaron la casa, nos dejaron guantes, nos dejaron señales. Bueno, obviamente contratamos gente que sabe, y nos dijeron que que eran señales, balas que pican cerca, taxistas que no son taxistas. Hay un montón de cosas que me han pasado por decir lo que pienso. Pero ¿qué intencionalidad, qué hay detrás entonces de esta, si esto es así? ¿Qué buscaba Maturano con esto? Quedarse con el tren, quedarse directamente él con el tren, y no que el tren sea del Estado como era en aquel momento, o sea, que el sindicato tenga... Ser un nuevo Pedraza, digamos. Exactamente, tener el control absoluto de lo que es el negocio del ferrocarril, que en ese momento lo compartían entre Cirigliano y el Estado Nacional, llámesele Jaime, llámesele Schiavi, llámesele Devido. Maturano lo que quería era conseguir el monopolio de, el sindicalismo ferroviario, el tren manejado por los trabajadores. Lo que pretendía era evidentemente eso. Cristina Fernández seguramente dijo que no, y la respuesta siempre del sindicalismo, y en general el que te mata y la mafia verdadera está dentro de los sindicatos. No voy a generalizar todos, pero particularmente cuando te encontrás con empresas te pueden apretar un poco, te pueden decir cosas, te pueden echar, te pueden manejar, pero el sindicalismo te mata y no tiene ningún tipo de prejuicio en hacerlo. Yo estoy convencido de que el sindicalismo de la fraternidad está detrás de esto. El problema va a ser probarlo, como usted bien dice. Y si yo tengo que después bancar la que venga, la banco, como la banqué en 11 cuando me echaron por preguntar miles de veces por qué mataron a Andrada. No me dejaban entrar. Hay un submundo y una sociedad secreta que sabe lo que estoy diciendo. El problema es que la historia oficial es que un chico se quedó en un vagón, es que Bonadío consiguió a Brito y lo sentó y le dijo que esto es un caso bárbaro como para que termine el gobierno de Cristina. Vamos a decir que el tren no frenaba, vamos a absolver al motorman. Usted como víctima trate de ir a la televisión, de hacer marchas,
vamos a tratar de responder y bueno, y utilizando Bonadío, como suele hacerlo, la maldad y no el derecho, consiguió que se politice de una manera infernal y que se hagan marchas y que vayan a ver al Papa algunas víctimas, no todas, las que tenían el privilegio de ser amigas de la cabeza de esas víctimas, fueron a ver a Francisco, les hicieron marchas en Plaza de Mayo con escenarios que parecía que iba a tocar Rod Stewart, fueron cineastas y hombres de la política y hombres del espectáculo a apoyar. Y me parece bien, porque yo creo que nadie debe haber hecho las cosas sin buena fe, pero había un engaño atrás, había un engaño absoluto. Los estaban utilizando para que sean condenados todos en la tragedia de Once, como fueron condenados personas que, por ejemplo, Aida Ballesteros tenía una acción en TVA y la hija venía en ese tren. O sea, si usted es una persona que tiene intencionalidad de cometer una administración fraudulenta y de un estrago culposo, no va a poner a su hija en el tren que se va a siniestrar. Esto es una vergüenza. Han condenado abogados que por ser abogados de lo que era TVA y por estar al tanto de cómo se manejaba la empresa, tienen 5 años para cumplir de prisión. No se puede condenar a gente. Jaime, que no fue santo de mi devoción y lo he denunciado durante toda mi vida por usar los colectivos escolares para ir a la cancha, al hipódromo, por pasarse los 10 años y seguir utilizando los colectivos de línea, pero lo recontra denuncié. Jaime, que es mi peor enemigo en la política y que es mi peor enemigo en mi materia, que era el tránsito, tampoco tenía nada que ver, sabido hace 4 años de la función pública. O sea, usted no puede, por un hecho, irse 4 años para atrás y decir, bueno, ¿quiénes son todos los que hicieron la historia ferroviaria? Porque si no, terminamos en el 1950. Las personas ya no están para juzgar, están muertas. Me parece que utilizaron políticamente la tragedia de Once y eso es una lástima, ¿no? Bien, ha hecho, la verdad, revelaciones que nos dejan estupefactos, nos parece. ¿Cuándo es? Se me terminó el programa. ¿Cuándo es el juicio? ¿Cuándo se va a saber todo esto públicamente? El 31 de julio a las 9:30 comienzan los alegatos y voy a alegar primero. Bien. Bueno, estaremos comunicándonos de nuevo. Gracias, doctor Dalbón, No, por favor, a usted que tenga un buen día. Hasta luego. Gregorio Dalbón.